dormimos en la alfombra. Ay, no me acordaba de eso. Increíble, estabas acostumbrada a cambiarte en un baño con un montón de gente, Horrible. porque Michelle llegaba llorando todos los días porque nadie le hablaba, decirle, estoy aquí para ti. Es verdad. Mira, todavía Se se te me aguan los sí. ojos porque No, esa es maestra, como, sí, como un ángel que le tocó a fue. Michelle. Bienvenidos a un primer episodio de Aprender a Empezar. Esto es un podcast en donde vamos a tener a varios invitados porque queremos escuchar tu historia. Queremos saber cómo fue tu proceso cuando llegaste a Estados Unidos y cómo ha afectado no solo tu historia, sino también a las personas que se vinieron contigo, así como tus hijos, quizá los abuelos, tus hermanos, a todo el mundo. Queremos saber todo sobre tu trayecto. Hoy estoy demasiado feliz de poder anunciar a nuestra invitada, Saray Albor, mi mamá. Que al fin estuvo de acuerdo de poder aquí entrevistarla y saber un poquito más sobre ella, que tiene una historia súper interesante. Y bueno, estamos todos muy emocionados por saber un poquito más de ti. Así que bueno, Saray, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos quién eres. Claro que sí. Bueno, Amber, gracias por esta invitación y por ser la primera persona que viene a esta entrevista y muy feliz de contar nuestra historia también, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Soy venezolana. Llegué a Estados Unidos en el 2014. Para ese momento estaba casada con mis 3 hijos, ¿verdad? Incluyéndote a ti. Soy contador público. Trabajé por muchos años en una empresa muy querida y conocida por todos en Venezuela, llamada Movilnet. Eh, Años increíbles, años dorados increíbles, que bueno, tuvieron un final, se acabaron cuando lamentablemente por razones políticas nuestro país cambió del cielo a la tierra y tomamos la decisión fuerte de cambiar nuestro destino y queríamos proporcionarles realmente a nuestros hijos otra experiencia de vida, otras oportunidades, acceso a cosas que ya no veíamos en el futuro en Venezuela. Así que bueno, aquí estamos. Aquí estamos, después de 10 años, casi 11 este año. Sí, De casi hecho, 11. sí, ya en julio 22 Sí, cumplimos 11 años aquí. sí, fue increíble porque mi bebé más chiquito pues nació en el 2014. Sí. Nació en marzo del 2014 y llegamos aquí con solamente lo que tenía 3 meses de nacido. Imagínate. Entonces fue un challenge. Tener un bebé o criar un bebé en Estados Unidos es muy diferente que en Venezuela. Entonces, sí fue diferente. Fue No, y yo me acuerdo que no solo, o sea, comparándolo a la experiencia con Michelle, claro, yo estaba mucho más chiquita. Michelle, para los que no sepan, tengo una hermana menor que se llama Michelle y ahorita ella y yo nos llevamos 5 años de diferencia. Pero con Cristian, que es mi hermano menor, que nació en el 2014, nos llevamos 13 años de diferencia. Sí. Y bueno, los puedo comparar de todas maneras con experiencias diferentes porque cuando llegamos para acá, siento que a mí me cayó encima una responsabilidad gigante. O sea, quizá fue sin querer y todo, pero en Venezuela yo nunca la tuve porque había ayuda de mi abuela, de los vecinos, de los amigos, de la señora que nos colaboraba en la casa, Sí. de todo. Y aquí éramos nosotros 5. Es así. Creo que esa fue una de las cosas que más sentimos al principio. Ya teníamos una vida hecha en Venezuela, nuestra casa, nuestros carros. No nos faltaba realmente nada en cuanto a lo material. Había otras cosas que estaban fallando, ¿verdad? Pero llegar y de repente, me acuerdo que la primera vez que alquilamos un apartamento, dormimos en la alfombra. Ay, no me acordaba de eso. Increíble, No me imagínate, acuerdo, no te wow, no me acuerdas. acordaba. Yo juré Sí, que, o sea, en mis recuerdos, lo que qué todo. cómico. Sí, no, te lo juro. O sea, tenía 13 años, pues tampoco, pero obviamente tengo memoria de los 13 años, pero no me acuerdo de haber dormido en la alfombra, me acuerdo de haber dormido en un colchón en la alfombra. Bueno, resulta ¿De que verdad? no. Nosotros alquilamos ese apartamento OMG, y ¿cuál? estábamos El de Eagle el Creek. de Eagle Oh, Creek. wow, imagínate, en una alfombra. Pero Entonces, tan el loca. apartamento estaba a estrenar, ¿verdad? Porque era una urbanización nueva. Sí, me acuerdo. Y resulta que cuando llegamos, ordenamos unas camas y unos colchones, pero no llegaron el día que nos Oh, mudamos. wow. Entonces, esa primera noche agarramos las cobijas que teníamos y las sábanas que habíamos comprado y les pusimos a ustedes como una basecita y nosotros dormimos toda esa noche todos en el piso, No, en la imagínate. alfombra. Entonces digamos que también para ustedes había sido como un choque porque venían de tener Todo. todo en la casa, Todo. o sea, y de mejor calidad, o sea, siempre les dimos todo lo que podíamos de la mejor manera.
Entonces ya por ahí era como que, bueno, me trajeron aquí a dormir al piso. Bueno, y en la casa ni siquiera había alfombra, para empezar. Eso era algo nuevo para nosotros. Es cierto, Sí. nosotros no estábamos No, acostumbrados a eso, ¿cierto? ni aspirar una alfombra, o sea, nunca, No. creo. Y de ahí en adelante la dinámica todos los días era la misma. Quiero un jugo, no tengo licuadora. Ujú. Vamos a hacer una torta, no tenemos envase para hacer torta, o sea, no teníamos nada. Nosotros nos reíamos porque tu papá y yo decíamos, esto es como casarse con hijos, Ah, sí. porque realmente teníamos que hacer Cierto. todo, pero no pasamos por el proceso de uno ir hacia adecuando. No, De la peor. noche a la mañana empezaste un matrimonio con hijos y sin nada. Es verdad. Entonces siempre nos reíamos de eso, ¿no? Tratábamos de tomarlo desde el punto de vista positivo. Y de verdad que, o sea, siento que en Venezuela, por más que sea, o sea, más allá de la situación que había, teníamos una vida bien. Definitivo. O sea, yo quiero saber qué fue como esa gota que ya hizo que ese vaso se rebasara y que tomaran ya finalmente la decisión, nos vamos. Bueno, creo que realmente una de las cosas que más nos afectó en ese momento era que llegamos, o sea, teníamos temor por nuestra vida y la de ustedes también. Y ya era un momento que prácticamente ni siquiera salíamos de la casa. Ustedes nos retiramos prácticamente de todas las actividades del colegio. Teníamos realmente mucho temor y sabíamos que teníamos que hacer algo rápido. No, y era algo que no sé si mis hermanos lo sentían, pero yo lo podía sentir. Claro. De hecho, todavía yo, aquí en Estados Unidos, a veces veo los retrovisores de los carros porque uno Wow. nunca sabe. Sí, Y han pasado 11 años. imagínate tú los traumas. Y yo que tenía traemos. 13 años cuando nos Sí. vinimos. Entonces imagínate que yo todavía vea los retrovisores en Estados Unidos, donde, ok, sí pasan cosas, pero normalmente, o sea, no te van a seguir de, no sé, de la universidad para la casa. Porque son episodios traumáticos que quedaron en la Ujú. memoria de todos nosotros. Ujú. Era realmente muy aterrador lo que estábamos viviendo. Y ahora cuéntame, ¿cómo describirías tú ese primer año que llegamos aquí? Porque en mi cabeza, o sea, hay tantas cosas que se me vienen a la cabeza cuando pienso en eso, porque cuando llegamos, a mí me costó mucho la separación de mi colegio. Muchísimo, o sea, el sistema de educación me pareció muy diferente. Y ya yo había experimentado mucho del de Venezuela y tenía unas relaciones, o sea, de toda la vida Claro. con mis amigos, o sea, desde que teníamos todos chiquiticos 5 años, que tú conocías a los papás de mis amigos, y luego llegamos para acá y es como si me hubieran quitado, o sea, la mitad de lo que yo era, pues. Claro, es que en Venezuela realmente la escuela es familia. Ujú, ujú. Exacto, Aparte, sí. nosotros pertenecíamos a una comunidad salesiana, era un colegio salesiano, y allí tú creces con tu familia, o sea, Ujú. esas personas para ustedes eran como sus hermanos, porque Sí. convivíamos, Todavía. todavía lo son, Todavía. exacto, porque uno Sí. tienes como esa relación muy afianzada. Entonces, sí es verdad, fue como que para mí una de las cosas que como familia creo que tuvimos un cambio muy fuerte fue el tema de los colegios. Estábamos acostumbrados a una dinámica muy, muy diferente. Ujú. Aparte de pues la posibilidad de pagar un colegio privado en Venezuela, a llegar aquí a un colegio público, Ujú. a un sistema muy diferente donde realmente la población es muy grande Sí. y el niño realmente se pierde allí. Entonces, Sí. al llegar te encuentras con dos cosas que se te pegan. Una, el idioma. Sí. Entonces, ya por ahí te sientes mucha frustración de no entender qué está pasando, de no poder ayudar a tu hijo. Y la otra es que el sistema es totalmente diferente. Entonces, sí, yo, o sea, tengo tantas anécdotas de ti, Michelle, en esos momentos. Creo que de perspectivas diferentes, porque en tu caso eras un adolescente, y aunque ya tenías manejo un poco del inglés, pues no estabas acostumbrada a cambiarte en un baño con un montón de gente. Horrible. Esa parte creo que fue Todavía horrible. no me gusta. O sea, yo no sé quién inventó en Estados Unidos que todas las mujeres de entre 13 y 15 años se cambien todas en un locker para ir a hacer educación física. Por favor, háganlas, irse en uniforme, porque qué cosa tan horrible. O sea, uno se empieza a comparar y en esa edad tan crítica, yo me escondía en el baño porque, no porque me daba Cierto. pena, o sea, más allá de la pena de mostrar mi cuerpo, era porque me tienen que ver las demás. Claro. Yo no las quiero ver tampoco. No solamente eso, sino que también aquí en los colegios públicos tú ves lo que son las peleas.
Oh, por ejemplo. sí. Y era la primera vez que en tu colegio, Horrible. porque el colegio en Venezuela es como tu zona Jamás. de protección, es donde tú estás seguro. O sea, aquí pues hay otros aspectos relacionados a la seguridad en los colegios, Sí. pero allá, aunque había libre acceso al colegio, porque yo iba a tu colegio cuando Ujú. yo quería. Sí, sí. Tú te Yo quedabas ahí tocaba todo la el puerta, día. yo me podía quedar en el Sí. colegio, desayunaba en la ¿Y cafetería. eso era porque tú eras exalumna o era que todos los papás tenían Todos los papás acceso? tenían acceso. Yo era exalumna del colegio y aparte siempre fui una mamá muy participativa Ujú, del colegio. ujú, sí, sí. Siempre me incluían en las actividades, me gustaba hacer vida en el colegio de ustedes Sí. también y participaba y apoyaba el colegio. Pero eso era acceso para todas las personas. Había que identificarse. Ok, eso te iba a Obviamente, preguntar. si tú entrabas, había una parte, yo soy tal, vengo a tal. O sea, ellos Ok, verificaban que una identidad para poder entrar, ¿verdad? Pero realmente no había puertas cerradas para el colegio en el sentido que siempre había una puerta abierta. En claro. el colegio había una capilla Ujú, y tú podías llegar a rezar solamente cierto, si tú lo es querías verdad. hacer y yo rezaba ahí todas las mañanas. Cierto. Entonces cuando llegas aquí te encuentras que de repente, yo me acuerdo cuando tú llegaste y mamá, están peleando y se agarraron, dos niñas se agarraron por los cabellos y se los arrancaban. Sí. Para ti eso fue un choque. Bueno, la primera pelea que yo vi aquí fue en mi freshman year, en noveno. En noveno. O sea, empezando high school. Y yo me acuerdo clarito todavía de esa pelea. O sea, me acuerdo que la high school donde yo fui es como un espacio bien abierto y es un edificio completo como en un estilo, Como un diría como en cuadrado. una U, no, A más como una una U, U, ¿no? ok. La high school. Y todos los estudiantes se reúnen en la mañana como, digamos, cerca de la cafetería, hay varios grupos, la mayoría de las personas están sentadas, pero me acuerdo clarito que estábamos caminando hacia la clase y de repente empiezo a escuchar un montón de gente gritando. Y yo digo, oye, ¿qué estará pasando? Lo más inocente yo, súper curiosa. Y entonces empiezo a escuchar, dale, bueno, en inglés, claro, dale, dale, dale. Y empezó a hacer un círculo a la gente y cuando yo voy a ver eran, lo que más me impactó no era, o sea, obviamente me impactó la pelea, pero además que eran mujeres las que se estaban Eran peleando, niñas. que para mí, o sea, yo vengo de un colegio en Venezuela que todas y que bueno, los moñitos y las Es que ni uñitas y siquiera no los sé varones qué, peleaban. ¿no? O sea, había No, no, en no, ese sentido, cero. Yo jamás vi una pelea en las Venezuela. monjitas en la escuela, o sea, Ujú. no sé cómo hacían para a través del respeto Sí, y sí. del amor al prójimo, Ujú. aunque tuvieras diferencias, el daño físico no Ujú. existía. No, Entonces, ni siquiera los varones no, existían. no, para nada. Eso fue otra de las cosas que yo Impactante. recuerdo que fue impactante, aparte de empezar a escuchar que pudiera haber drogas en la escuela, Sí. este, ese tipo de cosas no estaban acostumbradas. Realmente Sí. eso fue algo impactante. En el lado de tu hermana, pues tiene otro tipo de historias. Ah, bueno, antes de caer en el tema de Michelle, creo que lo más impactante del cambio es que eran escuelas separadas. Ah, aparte, cierto. Porque en Venezuela hubiéramos estado juntas por años. Cierto. Y era un Por gran años. apoyo para los hermanos, porque Sí, tú sí. siempre decías, ya iba mi La hermanita de... Sí. Ajá. O tú sabías que tenías una hermana un Sí. año mayor, cierto. Aquí tienen divididas, son tres Sí, son locaciones tres, ni siquiera diferentes. dos, tres, exacto. La primaria, la Ujú. educación media y ya la educación Correcto. del high school, que pues también está separada. Tienes toda la razón, sí. Ujú. Pero bueno, Michelle. Ah, bueno, Michelle. Bueno, en el caso de Michelle, imagínate, Michelle, a diferencia de tu experiencia, en la middle school, ustedes reunían, hay un programa que reúne a todos los ISO. estudiantes, Ujú. que es el ISO, Ujú. que no hablan el lenguaje inglés, Correcto. Ujú. los reúnen a todos y les dan clases intensivas para que Sí. pues aprendan el idioma. Que Entonces, éramos como 15. hacen como una comunidad de niños Sí. que están pasando por el mismo proceso. Sí. Y de alguna manera se unen y se apoyan. Y de hecho yo creo que tus amigas ahorita Ujú. son todas aquellas que Todas. en ese momento pasaron lo mismo contigo. Sí. Pero en el caso de Michelle no era así. Michelle en la elementary, ella entró a un salón donde era la única niña que no hablaba inglés. Y aparte, su maestra nunca había tenido un estudiante que no hablara inglés. Ujú. Entonces la maestra no sabía qué hacer con esa niña. Sí. Y Michelle era una niña muy cariñosa, que le gustaba el afecto de la maestra, y esa es otra pared que nos encontramos, Cierto. que el contacto físico con la maestra no era permitido, o sea, darle un abrazo. Ujú. Michelle era de las que
para ella su maestra siempre había sido como una heroína. No, en el taller mami, que era todo abrazo y beso. O sea, la cargaban, a Michelle le daban el chupón, le daban el tetero. Pobrecita. Ya, entonces encontrarse como que esa pared donde realmente aquí el contacto físico es limitado, ella llegaba llorando todos los días a la casa, pobrecita. Entonces, la primera vez que me reúno con la maestra, una maestra muy linda, de verdad tengo que decirlo, ella decía, o sea, yo no entendía muy bien todo lo que me decía, pero hacía el intento. Tampoco estábamos acostumbrados a usar una app en el teléfono. No, ¿verdad? Yo traía como un teléfono Samsung viejito y que no me aguantaba tampoco muchas aplicaciones. Entonces ella me mandaba a bajar un montón de cosas y el teléfono se me quedaba pegado porque tampoco bajaba. Así que en esa primera reunión, pues la frustración fue muy grande. No podía decirle todo lo que quería la maestra. La maestra me decía cosas que yo no entendía. Y teníamos que arrancar como fuera. Sí. Entonces, a través del email, ella me dio su email, para mí era mejor porque yo traducía lo que yo quería decirle. Y en una de esas acordamos, porque Michelle llegaba llorando todos los días porque nadie le hablaba, almorzaba sola, la ponían a leer y no sabía qué hacer. Aparte había una o dos niñas puertorriqueñas, pero no hablaban tampoco español. Exacto. Entonces, lo que acordamos fue con la maestra que yo pudiera almorzar todos los días con Michelle. Entonces, Cristian tenía 4 meses de nacido. ¿Y te lo llevabas? Me lo llevaba en el coche y comía con Michelle todos los días en el almuerzo. Aparte, tu hermana era amante del arroz con la carne molida y el plátano, y aquí en eso no existe en las escuelas. Ah, cierto, sí. Así otro shock más. Otro shock. Yo le llevaba el almuerzo todos los días como buena venezolana. Le llevábamos su arrocito que no le daba caraota porque Michelle no comía caraota. No come caraota, pero le llevábamos su pollito con pasta, le llevábamos sus platanitos todos los días. Era muy cómico. Y la maestra me dijo, esto es por un tiempo, mientras que ella se estabiliza y arranca con su dinámica. Entonces ese fue un primer paso de esas muchas limitantes que encontramos. Y fuimos dando, por ejemplo, la maestra nunca había tenido un estudiante con esa figura, pidió permiso en la dirección para que pudiera usar el traductor con Michelle. Del teléfono. Del teléfono. Oh, wow. Sí. Entonces ella le ponía allí, le preguntaba a Michelle cosas y luego Michelle le escribía. Entonces, bueno, hicimos varias reuniones como semanales porque yo de verdad me frustraba no poder participar. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que vencer, por ejemplo, la limitante del idioma. O sea, esto no me... me di cuenta inmediatamente que el idioma iba a ser una limitante si yo quería ayudar a ustedes, pues a Michelle y Cristian venía atrás en las tareas, por lo menos, algo tan básico que hace una mamá. No, y por lo menos que con nosotros teníamos un español de Venezuela y Cristian, que estaba aquí de 3 meses, sabíamos que probablemente su primer idioma iba a ser inglés. Aparte. Efectivamente, su primer idioma es inglés, es realmente. Así. Él habla español y lo entiende, pero su idioma es el inglés. Una cosa que yo quizá pueda comunicar mejor en español, él la va a saber comunicar mejor en inglés. Y sabes que me di cuenta que es muy importante la relación o el impacto que tiene un docente en un niño. En ese momento fue cuando me di cuenta, porque esa maestra, con todas las limitantes que tenía de idioma, hizo lo imposible y lo posible por comunicarse con Michelle. Una semana más tarde, cuando Michelle llegó a la escuela, ella empapeló prácticamente el salón de clases, traduciéndole a Michelle todas las cosas que ella tenía en el colegio, en el salón de clases. Silla, pupitre, lápices, el borrador, todo lo que esa mujer tenía allí, puerta, ventana, todo estaba en inglés y en español, para que Michelle empezara, o sea, ella se dio a la tarea de ayudarlo. Sí. Entonces, tú puedes ver, wow, cómo puede cambiar una persona la seguridad de un niño. Sí. Decirle, estoy aquí para ti. Es verdad. O sea, que eso es algo que, mira, todavía me aguan los ojos porque... No, es como un ángel que le tocó a Michelle porque cualquiera... Y acuérdate, ella hizo un speech en 5º grado. Michelle. Tenía que hablar de un héroe. Y ella escogió su maestra de 3º grado. Qué linda. Y disculpen, bueno, pero no se va al pasado y wow. No, claro, pega. Sí. Pega, pero bueno, eso nos trae ahora. Ya.
que las cosas han cambiado muchísimo 11 años después. Totalmente. No solamente en nuestra casa, sino afuera. Hay demasiadas personas latinas ahora en Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos, habían bastantes, pero ahorita, o sea, diría que casi que es la mitad de la población de los colegios son habla hispana. Definitivamente. Entonces, ¿cómo ha cambiado un poquito la dinámica en la familia? Yo sé que vivimos juntas, pero cuéntanos a todos cómo ha cambiado en estos últimos años, digamos. Ya Cristian creció, ya crecí, Michelle creció. Ahora que puedes pasar todo este proceso de crecimiento aquí, en donde aprendiste a hacer todo desde cero prácticamente, porque es algo totalmente diferente. ¿Cómo ha cambiado esa migración por la que pasamos? Bastante. La dinámica familiar. Es increíble, uno dice 10 años, todas las cosas que te pueden pasar en 10 años. Bueno, en el camino me separé, me divorcié de tu papá. Y bueno, más cambios que agregamos pues a toda esa dinámica que ya traíamos, ¿verdad? Vivir ahora como familias separadas, pasar por el proceso de divorcio, que también fue un proceso para todos los niños pues de adaptación, de entender que ahora tienen dos casas. Una de las primeras revueltas es la ropa, donde me llevo la ropa para allá, se me quedó la camisa, sí. Dejé la camisa donde mi papá y me tocaba el cuaderno. Bueno, eso también fueron cambios. El idioma, definitivamente, aprendí mucho con Mickey Mouse, fue mi gran maestro, sí. Al principio. Es verdad. Cristian escuchaba todos los días La Casa de Mickey Mouse y ahí aprendí los colores, aprendí todo lo que no me acordaba que había aprendido en el bachillerato. Trabajé en Disney y Disney para mí fue otro gran maestro cuanto al idioma, y siento que cuando logré superar esa barrera del idioma, se abrieron más oportunidades para nuestra familia. Ya habíamos pasado por el proceso de entender que esta era nuestra casa y que no estábamos de vacaciones. Porque los 2 o 3 primeros años siempre teníamos como, cuando yo decía mi casa, era en Venezuela. Era en Venezuela. Es verdad. Mentalmente Cierto. No me iba para allá. No me he dado cuenta que para mí ya cambió. Ya cambió. Pero sí es verdad, mi casa es aquí. Entonces creo que hasta que no llegamos a ese momento donde yo digo voy para mi casa y mi mente no iba para Venezuela, cierto, sino para donde vivía en este momento, empecé como que a disfrutar lo que teníamos alrededor. Ya entonces sí, tenía muchos recuerdos de playas hermosas en Venezuela, pero descubrí que había playas hermosas aquí también. Entonces empezamos como a disfrutar de las festividades. Bueno, ya no disfrutábamos los carnavales, pero el Halloween sí. Y teníamos muchas memorias, sí, de lo que fue, pero abrimos la oportunidad. Y yo dije, creo que mi mamá también es inmigrante, y una de las cosas que más me enseñó mi mamá es a pertenecer. El sentido de pertenencia es muy importante. Entonces cuando sientes que perteneces a algo, pues lo haces tuyo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, los 4 de julio, a ver nuestros fuegos artificiales y a disfrutarlos. El pavo, que nosotros nunca, en Venezuela jamás yo probé pavo. No, yo tampoco. O sea, nunca eso. Bueno, creo. Y sin embargo aquí, pues hacemos pavo y lo mezclamos con otras cosas que son nuestra tradición. Seguimos haciendo nuestras hallacas, comemos arepas todas las mañanas, pero también incluimos en nuestra dieta cosas que son típicas de aquí, sí, actividades, lugares, música, muchas cosas. No, y también que últimamente hemos como sacado de tiempo para hacerlo, porque una de las barreras, creo yo, para muchas familias aquí, sí, es el tiempo. Y volviendo al tema de los colegios, es un tema que afecta mucho a las familias en la casa, sí, porque muchos niños están creciendo solos. Es verdad. Es fuerte. Y eso nos ha pasado a nosotros realmente. Es verdad, porque cuando empiezas a hacer una vida aquí, me acuerdo claramente que tienes 2 trabajos. Yo recuerdo que trabajaba en Disney y en el aeropuerto, y tenía que dejar a Cristian por muchas horas. A veces te pedía a ti que por favor hicieras la tarea con tu hermana, porque, sí, y tú estabas en tu proceso también de adaptación. Exacto. Pero al mismo tiempo te tocaba asumir responsabilidades que no eran tuyas. Sí, era difícil porque tú me pedías ayuda con Michelle y yo estaba como que en un bloqueo mental prácticamente, porque yo también estaba, no por el idioma, sino como emocionalmente, quizá con hasta rechazo, entre rechazo y aceptación al proceso, estaba como en la mitad realmente de quiero o no quiero estar aquí. Porque cuando ustedes nos dijeron que nos veníamos para acá, yo estaba feliz.
Sí, Hasta que de repente me di cuenta que nos veníamos para acá ya. y que no podíamos volver prácticamente por un buen tiempo. Y en ese momento en el que me di cuenta, estando aquí, que no íbamos a volver y que me iba a perder ese poco de actividades que estaban haciendo en mi colegio, wow, para mí Fue se me cayó fuerte, el mundo. es así. Y entonces por Mm. encima esa responsabilidad que le cae a muchos hermanos mayores aquí, porque quizá agarran un poquito el idioma más rápido que los demás en la casa, es bastante fuerte. No solamente eso, te vuelves el traductor de la familia. Sí. Entonces resulta Sí. que, Ámbar, que dice aquí, Sí. léeme este correo. Y a mí no me Entonces, gusta hablar. aparte. Entonces, si uno tiene ese sentimiento de que tienes que dejar a los niños solos, cosas que no hacías en tus países, Ujú. porque tienes que trabajar, Sí. porque tienes que traer dinero a la casa. Ujú. Porque para poder tener algo, pues, una mejor oportunidad, tienes que hacer muchos sacrificios en ese momento y te apalancas en los hijos. Sin querer darte cuenta, utilizas a tus hijos de profesores, de muchas cosas que no estabas acostumbrado. Bueno, nosotros somos 3, por suerte. Si fuera, bueno, si una persona tiene un niño grande ya, quizás un poco, digamos, más fácil, pero si fuera un niño chiquito solamente, Así mismo no es. sé cómo sería el proceso. Bueno, imagínate, es muy difícil. Realmente yo tengo amigas que se han perdido la infancia de sus hijos. Ujú. Hubo una oportunidad que una señora me estaba haciendo las uñas y con tristeza me decía que estaba pasando por un problema fuerte con su hija porque tenía bastante tiempo ya viviendo en Estados Unidos, ella no sabía hablar inglés, por ejemplo, Ujú. y su hija le decía que no se atrevía a hablar con ella de sus cosas personales porque no sabía cómo decírselas en español. Oh, wow. O sea, ella hablaba español, pero no lo comprendía, no lograba conectar Sí. sus sentimientos en español. Ella Sí. sus sentimientos los expresaba en inglés y su mamá no la entendía. Oh, wow. Y ella me dice, fue tan frustrante porque ella me Es una habla barrera. español, pero Ujú. no se conecta en ese idioma. Sí. Entonces tuvo que utilizar a su nuera para que su hija llorara y se conectara Wow. emocionalmente y ella se lo explicara. Oh, wow. Y entonces me decía, bueno, solamente es que lo habla, es Ujú. que te conectes en el Sí. idioma. ¿Qué es lo que Cristian, que diría yo, le pasa? Le pasa. Entonces, Y que en nuestra casa hemos sido muy flexibles con el español en inglés. bastante. No Mucha tenemos gente me lo critica. Sí. Eso es un tema bastante... tiene, Cada quien... tiene muchas Sí. visiones, porque muchas familias dicen, aquí se habla solamente Ujú. español. Yo en ese caso dije, aquí se habla español e inglés. Ujú. O sea, aquí se hablan los dos idiomas. Y si quieres expresar algo, pues vamos a aprenderlo en los dos idiomas. Es verdad. Y Yo me poco siento a muy poco- cómoda con esa dinámica y siento que Cristian y Michelle también. Y poco a poco nos hemos ido nutriendo de ese Spanglish. Y de hecho yo venía hablando con Michelle de eso ayer porque estábamos diciendo que hay veces que uno expresa algunas cosas, quizás no encuentras una palabra en español que describa lo que estás sintiendo o viceversa, quizás no la encuentras en inglés para describir lo que estás sintiendo. Entonces Es así. hemos, digamos, embraced el Spanglish para meterlo un poquito aquí en el podcast. Para concluir un poquito, ¿cómo sientes tú que la crianza de nosotras, que la viviste bastante en Venezuela, ha sido diferente a la de Cristian, que más que todo ha sido aquí? Wow, bastante diferente. Ha sido, no tuve ayuda como lo tuve en Venezuela, ¿verdad? Bueno, la tuviste con nosotros. Con ustedes. Una ayuda pero, diferente. Exacto, abuela no estaba ahí Sí. presente en ese momento. Con Cristian he aprendido a aprender, realmente. Sí, a ser mamá prácticamente. Tú sola. Desaprendí muchas cosas Sí. y aprendí muchas cosas en el camino con su experiencia en relación con ustedes. Decidí no seguir con una guerra comparando a Venezuela con Estados Unidos. Decidí entender que esta era mi realidad y que me iba a dedicar a enfrentarla y a amarla en el proceso como lo tenían, sin seguir con la comparación de que en Venezuela tenía esto y aquí no tengo esto. Sí. Creo que eso me ayudó muchísimo. Entonces, del momento que decidí eso, definitivamente fue como Soltaste. puertas abiertas, solté y aunque me adapto a las dinámicas de la escuela, la tarea como es o como no es. Cierto todavía que si pudiera sumar los dos mundos, lo mejor de los dos mundos fuera increíble. Sí. Porque por ejemplo, me cuesta todavía entender porque no tengo un cuaderno, un libro para poder yo revisar lo que está viendo ese niño en la escuela. Sí. Tengo que irme a un programa y en ese programa encontrar la clase y más o menos entender. Pero fíjate que Cristian, con todo y eso,
es un niño que le va excelente en la escuela. Sí. Es un niño que saca 100, que saca A, viviendo el proceso como lo conoce. Es verdad. Entonces, cuando dejé, y porque los primero y segundo grado yo todavía tenía un poquito de resistencia de Venezuela, Estados Unidos y comparar, y realmente no le fue tan bien como le está yendo ahorita. Es verdad. Cuando yo solté y dije, vamos a hacerlo de la forma que lo hacen aquí, y le está yendo espectacularmente bien. Cierto, tienes toda la razón. Ujú. No lo había pensado de esa manera. Sí. Si pudieras dar un consejo a esos papás que quizás están en su primer año, llegando, Ok. sé que está difícil, Ujú. porque hay muchísimos consejos que les podemos dar, pero ¿qué crees tú que es lo más importante que ellos deberían tener en mente en ese primer año que están llegando aquí, primero hasta el año 5 diría yo, porque es que Sí. realmente hasta, yo creo que los primeros 3 años fueron los que yo todo esto me pegaba a Venezuela. Ya después del tercer año fue que empecé a soltar. Bueno, creo que el lenguaje positivo. Creo que reforzar día a día las cosas buenas de lo que están viviendo en este momento ayuda, porque muchas veces caemos en la comparación de lo que no tenemos y eso en ellos también crea frustración. También crea una lucha interna de lo que no tienen por lo que tienen ahora. Entonces creo que pertenecer, o sea, sentir que perteneces a la decisión que tomaste, porque realmente ellos no decidieron venir, nosotros decidimos por ellos. Entonces, ser responsable de la decisión que tomamos y ayudarlos a pertenecer, y nosotros también pertenecer con el idioma, con las tradiciones. Yo sé que a mucha gente le cuesta el tema de sobre todo la parte del idioma te da muchas limitaciones en cuanto a la escuela, aunque aquí han hecho un gran trabajo para traducir muchas cosas, pero sin embargo siempre hay como una barrera de no poder dar un poquito más allá. Sí. Entonces creo que esos serían 2 consejos que me sirvieron a mí, ¿okay? Para poder ayudarlos a ustedes a que tuvieran una transición más saludable en cuanto a la parte educativa definitivamente. No, y no solo eso, sino también yo diría crear un balance o un estilo de mezcla entre ambos mundos, porque sí se puede. Sí. Sí se puede y es lo que creo que hemos hecho. Si no quieres permitir que la gente que hable inglés en tu casa, está bien, pero quizá esa mezcla de tradiciones y ver el lado positivo de cómo estamos aquí, de verdad que a mí me ayuda muchísimo, y yo siento que soy mitad de Estados Unidos y siento que soy mitad venezolana. Y quizás eso se construye con los años, pero por eso es que estamos aquí ahora, porque quiero abrirle camino a esas familias nuevas que han llegado, porque de verdad que siento que hay muchas historias de las personas que llegan y quizá no estamos cerrados y pensamos que solamente nos pasa a nosotros, y quiero que este sea un espacio donde las personas puedan abrirse, así como tú lo estás haciendo, que te agradezco mucho que lo hayas hecho, porque sé que a veces es fuerte como que volver al pasado. Sí. Y yo ni siquiera me acordaba que dormía en una alfombra. Entonces, te agradezco porque es una experiencia de 10 años que muchas personas que acaban de llegar quizá ahorita están pensando, ¿será que me devuelvo? ¿Será que no lo voy a lograr? Y sí se puede aprender a empezar de nuevo desde cero, y estamos aquí para traer algo bueno en este país y ¿no? Seguimos el camino. Gracias. Excelente.